Está atacando el cuadro, viene por el costado derecho, levanta de cerca el golpe de cabeza, el remate al marco y se perdió a la raya final. Línea de Gol, el podcast deportivo del colombiano. Hola, un saludo muy especial a todas las audiencias de Línea de Gol, el periódico El Colombiano. Estamos aquí para un nuevo capítulo con bastante actualidad deportiva. Tenemos la Liga Colombiana que inició los cuadrangulares semifinales. Tenemos también la previa de lo que serán las eliminatorias suramericanas para el Mundial de 2026 y obviamente lo que arrojó el sorteo de la Copa Libertadores de América, en la que Atlético Nacional tendrá que enfrentar a un rival de mucha categoría. Estamos con ustedes Brandon Martínez, Juan Pablo Estrada y vía remota John Eric Gómez. Yo soy Wilson Díaz de la redacción deportiva del periódico El Colombiano. Iniciemos entonces hablando de Atlético Nacional y del Deportivo Independiente Medellín en la liga local. Hubo empates, Brandon y compañeros, que dejaron un sinsabor entre la afición de Medellín y Nacional, porque se esperaba más, se esperaba y se quería, obviamente, por parte de la afición, porque el comienzo es muy importante en instancias como esta, Brandon. Así es, Wilson, un saludo para usted, para Johnny, para Juan Pablo y para toda la audiencia de Línea de Gol. Yo creo que los dos equipos sí quedaron en deuda y quedaron en deuda sobre todo sus delanteros, quedaron en deuda en la definición ambos equipos. Por ejemplo, Atlético Nacional llegó 25 veces al arco defendido por Joan Parra del Once Caldas, mientras que el Deportivo Independiente Medellín lo hizo 20 veces al arco de Jorge Soto, solamente una terminó en gol en el caso del Medellín. En el caso de Atlético Nacional, que venía siendo el equipo más sólido en cuanto a goles de la liga, no se pudo concretar y se dejan escapar puntos importantes que tenían que ver con este inicio de local de ambos equipos en estos cuadrangulares. Ojalá que no les pese estos empates al final de estas fechas de los cuadrangulares. Bueno, John Eric, ¿y será que esa enfermedad de la mala definición se le pegó a Nacional, esa que traía el Deportivo Independiente Medellín, o que trae todavía? Porque pienso que Medellín tuvo muchas posibilidades de anotar y de ganar con holgura, pero bueno. ¿Qué piensa usted de lo que vio de Nacional? Y obviamente también hay que destacar que Joan Parra, el arquero del Once Caldas, tuvo una gran presentación. Hay que reconocerle a este jugador que se hizo en el Envigado el gran trabajo que hizo. John Eric, bienvenido. Hola Wilson, hola Brandon, a Juan Pablo, a toda la audiencia de Línea de Gol. Pues yo creo que en este partido en particular hay que restarle responsabilidad al técnico Gandolfi, porque mucha gente se le ha ido encima al técnico y 7 oportunidades, Brandon había de 23 que llegó, 7 fueron claras, 7 oportunidades de gol, pero no definieron bien, se les olvidó definir a los palos. Está bien que Joan Parra haya sido figura, pero los delanteros de Nacional tuvieron más oportunidad de poder definir bien y no lo hicieron. Ahí yo creo que no hay responsabilidad del técnico Gandolfi, porque las herramientas que él les da es para que generen oportunidades de gol, y así lo generaron. Y yo creo que también esto se cambia con un triunfo. Son 4 partidos ya sin ganar de Atlético Nacional, y como el mismo Gandolfi lo dijo en la rueda de prensa, un triunfo va a cambiar el ambiente que hay. Ojalá sea ante Millonarios, sería muy importante hacerlo ante Millonarios, y más en condición de visitante, donde Nacional está en deuda, donde no ha podido tener una buena campaña. Entonces ahí, y otra cosa que se demuestra es que sigue siendo muy dependiente, lo dijimos, de Edwin Cardona. Edwin Cardona no ha estado, y Nacional le cuesta cuando no está ese guía o ese faro, y además Edwin Cardona es un hombre de gol. Entonces yo creo que por ahí es que tienen que trabajar. Gandolfi dice que trabaja la definición, pero es que sabe que hay un tema que a mí me llama la atención. Kevin Viveros es muy buen jugador, pero Kevin Viveros no es goleador, más allá de que lleve 10 goles en la era de Gandolfi. Y para el esquema que utiliza Atlético Nacional de asociarse, de abrir espacios, yo creo que le cuesta un poquito a Kevin Viveros, y Morelos pues no ha estado como en el nivel de antes, y yo creo que ahí hay una falencia de Atlético Nacional en esa, digámoslo así, porque Viveros te arrastra, Viveros es un hombre potente, Viveros te abre espacio, pero a la hora de definir hay muchas falencias en Viveros.
cosa que no tiene Morelos, pero como Morelos no está siendo titular, o cuando utilizan los dos nueves, Nacional no se ve tan fluido, eso también le está costando. Pero a Morelos también le está costando definir un dato antes de que entre Juan Pablo con su concepto. El goleador de Atlético Nacional en esta liga es Edwin Cardona con 8 anotaciones, mientras que el máximo asistidor es el señor Alfredo Morelos. Se trocaron un poco los roles estos futbolistas en este torneo y Morelos también está fallando en la definición. Juan Pablo, ¿cómo lo ve usted? El análisis que yo hago de Nacional en el caso de los delanteros es que Morelos es un jugador que entra más dentro del circuito de juego. Viveros es un jugador que está más en el área. Si usted ve los partidos de Nacional, Morelos sale mucho más del área, viene a pivotear, muchas veces recibe el balón desde muy lejos del área y pone a jugar a los extremos, cosa distinta a Viveros. Yo siento que Nacional, por ejemplo, en el partido con Once Caldas, demostró que hay una falencia en el ataque a la hora de definir. Viveros necesita muchas opciones para anotar, se ha demostrado en los últimos partidos, y Morelos no es ese 9 que está dentro del área, tal vez por instrucción del técnico o porque él no se siente cómodo estando como 9 estático, sino que le gusta salir a jugar. Ahí es donde ya Gandolfi también tiene que mirar qué va a hacer para que Nacional mejore, y teniendo en cuenta que Nacional tiene que ir a visitar a Millonarios, tiene que ganar obligatoriamente porque ya se dio puntos de local y el punto invisible es muy importante. Pues el punto invisible lo tiene Millonarios en este caso y es muy importante para definir el posible finalista en este grupo. Y además Millos ganó. Ganó, Millonarios es líder, va a jugar con más tranquilidad. Y hay que tener en cuenta también, compañeros, que el equipo Atlético Nacional no va a tener a Inestrosa, no va a tener a Ospina, no va a tener a Andrés Román, que están con la selección Colombia. Así que son tres posiciones que mueve el equipo, que está sufriendo tanto con ese trabajo de funcionamiento. Y en el caso de los delanteros, hombre, yo pienso que es que a Morelos siempre lo conocimos como un cazador de área. O sea, los goles que hizo en Europa eran por eso, porque era un cazador de área. Entonces, ese jugador hay que aprovecharlo desde esa posición, no inventar ahora, porque es que si Nacional se descuida, entonces tiene ahorita el torneo colombiano que no llegue a finales y luego tiene una competencia muy dura en Copa Libertadores, que ya más adelante vamos a hablar, y vamos a tener también invitados muy especiales, Víctor Aristizábal, Víctor Marulanda, que conocen este equipo que va a tener que enfrentar al Atlético Nacional. Así que la situación se torna un poco compleja para Atlético Nacional. John, ¿usted cree que, ahora sí le vuelvo a hacer esta pregunta que se la hice hace un tiempo, si Gandolfi no llega a la final de la Liga, ¿lo dejan continuar para los octavos de la Copa Libertadores? Ya nos lo dijo el presidente a nosotros aquí en el programa, o sea, le van a dar continuidad, pase lo que pase. El tema es que pues mucha gente habló porque a Repeto lo sacaron en su momento cuando estaba bien, pero el equipo de Repeto no generaba las opciones que genera el equipo de Gandolfi. Incluso me atrevo a decir que ni siquiera el de Juárez tenía las posibilidades de gol que genera el de Gandolfi. Juárez era un poquito más equilibrado, el de Gandolfi le falta mejorar en defensa, genera muchas oportunidades, pero no la está metiendo, y entonces se quedan en el discurso, es que somos el equipo más goleador del semestre. Sí, pero ¿hace cuántas fechas ya? O sea, se quedaron en ese registro y Atlético Nacional necesita revalidarlo, y más en los cuadrangulares semifinales. Además, aprovechando que no tiene competencia internacional, que va a ir hasta agosto, donde Nacional necesita mostrar esa solidez tanto afuera como en casa. Y hay que decirlo también, o sea, yo no sé cómo estarán los recambios, porque es increíble que no haya un recambio para Dairon Asprilla, y entonces siempre tiene que entrar Dairon Asprilla, y Dairon Asprilla es un hombre que le cuesta, puede ser un hombre trabajador, de ida y vuelta, pero es un hombre que le cuesta en el 1 a 1, es un hombre que le cuesta en la toma de decisiones. Entonces ahí es donde yo me pregunto cómo está Kevin Parra, cómo está incluso el juvenil Rosa, que le iban a dar alguna oportunidad y no le han dado esa oportunidad, siendo un jugador que viene bien y bien referenciado a las bases. Marino y Nestroza ya lo conocen muy bien, lo han referenciado muy bien, en los últimos partidos de Nacional lo tienen cerrado por esa banda. Entonces yo creo que se tienen que pellizcar los que están atrás, y Nacional va a necesitar reforzar para agosto también, sobre todo esa parte izquierda donde no tiene un extremo importante, porque Andrés Sarmiento tampoco ha regresado bien. Entonces vamos a ver qué pasa, cuáles son las medidas que toman, pero yo creo que Gandolfi va a seguir, pase lo que pase, a cumplir su contrato hasta 2026, a no ser que él diga me voy. No creo que logre los objetivos, y falta ver qué pasa en la Copa Libertadores en esta serie con Sao Paulo, que es mano a mano.
si avanza o si no avanza y de qué forma lo hace. Porque es que una cosa es quedar eliminado como quedó eliminado la vez pasada con Racing, que fue una vergüenza allá en Argentina, en ese 3-0. Otra cosa es dependiendo de cómo juegue con Sao Paulo también, que es un equipo muy importante, como lo decía Wilson, y un equipo de quilates, pero habrá que ver también la manera. Entonces, esperemos a ver, los objetivos están vivos, a ver si Gandolfi cumple esos objetivos, que son primero los cuartos de final mínimo en Copa Libertadores y poder llegar a la final de la Liga. Para complementar lo de John Eric, ya lo dijo acá el presidente, es cierto, van a seguir Yo con el no técnico. Sé, no, a mí me parece que no. Yo creo que ahí lo pensaría más- que eso hay que dar un depende halo de mucho, duda, eso va a sí. depender mucho del resultado de la liga, porque es que uno siente, yo veía en televisión o en redes sociales una encuesta que hacían con los hinchas y hay mucho descontento con el técnico. Es a eso a lo que yo voy, porque una cosa es el descontento de la hinchada en general y otra cosa es el descontento que tengan las directivas. Él lo dijo porque Brando se lo preguntó con palabras propias. Si Gandolfi no queda campeón, sigue en Nacional, y le dijo, sí, vamos a respaldar el proyecto. Y la otra cara de la moneda que yo digo es que el hincha de Nacional se acostumbró a que cada 6 meses cambiemos de técnico. Y no sería sano tampoco. Y no es sano porque Además, es un técnico ¿qué hace un técnico, muchachos, cuando los jugadores crean todas esas opciones de gol de las que habla Brandon y las que habla John Eric y los jugadores no aciertan? O sea, el trabajo está hecho y se está viendo el trabajo, pero ya es otra cosa los jugadores en la cancha, que son los que tienen que resolver. Esperemos pues que sean los jugadores los que en ese momento asuman ese liderazgo y esa jerarquía que se necesita para jugar en Nacional. ¿Y qué imagen deja Nacional como proyecto deportivo para un técnico en el exterior, sea el que sea? Si vos teniendo resultados y cada 6 meses cambias de técnico. Juárez queda campeón, se va por cosas externas a las decisiones del club, y ahora Gandolfi, que mete a Nacional en octavos de final, que era un requisito mínimo, era un grupo difícil, lo tiene en las finales de los cuadrangulares, no se le abrió el arco con Once Caldas, pero llegó muchas veces. Y ahora por la presión mediática de la hinchada, porque yo creo que el caos de Nacional en ese momento viene desde la hinchada, no viene desde la directiva, desde el juego, desde los jugadores, viene desde la hinchada, que Nacional es muy exigente, la hinchada Nacional es muy exigente, y entonces cada vez que el hincha diga no cambiemos el técnico, las directivas tienen que tomar esa decisión. Yo siento que no es correcto. Un poco es consecuencia de cómo se perdió en Uruguay, ¿no? De cómo se le fue un poco el primer puesto de la Copa Libertadores. Claro que igual, la suerte también le hubiera tocado contra un brasileño, porque Fluminense es Flamengo el rival que va a tener fuerte, el otro equipo. yo creo, en ese partido de Uruguay Nacional fue inmensamente superior en ese primer tiempo. Pero no ganó. Exactamente, le faltaron los goles otra vez, estamos hablando de la definición, pero ¿qué es lo que le preocupa a un técnico? Que el equipo no genere jugadas de gol. O sea, cuando esa racha se abra, cuando el arco se le abra, las cosas pueden ser distintas. Este equipo ha demostrado tener más gol que el equipo de Efraín Juárez, y en las estadísticas lo dicen. Entonces, habrá que esperar. La preocupación era si no generaba. Y también hay que ver que estas directivas no se mueven por el capricho de los hinchas. Cuando nombraron a Efraín Juárez, todo el mundo dijo que quién era ese desconocido, que qué van a traer, y los directivos se dieron la pela y se quedaron es Juárez, y así fue, con terquedad. Yo creo que lo mismo pasa en el caso de Gandolfi. Ellos están seguros de que este es el proceso, más allá de lo que digan los hinchas y más allá de los resultados que puedan haber en este cierre de certamen, porque también hay que ver las maneras, como venía hablando, hay que ver las maneras como queda eliminado de pronto en las Libertadores o como quedaría eliminado en la Liga sin llegar a la final. Eso sumaría mucho, pero hasta ahora yo creo que el gran problema Nacional es que tiene el arco cerrado. ¿Le gana Nacional a Millonarios en Bogotá? ¿Ustedes qué creen? No, pues, Nacional juega del local, entre comillas, en Bogotá, porque está el tema de la altura, entrena en la altura, y allá es la afición. Obviamente, pues no sé cómo van a manejar esta vez el tema de las hinchadas, pero es una plaza en la que Nacional tradicionalmente le ha ido bien. No habrá hinchada visitante. Ok, entonces va a jugar en contra de la hinchada, pero es una plaza que se conoce y donde se han sacado buenos resultados. Pero no nos adelantemos, muchachos, esperemos qué pasa. Viene un capítulo también, pues entremos a hablar un poquito de Copa Libertadores, y hablamos con Víctor Aristizábal. Ustedes recuerdan que Víctor Aristizábal jugó en el Sao Paulo, jugó en Brasil, donde dejó una gran imagen, y nos habló un poco de lo que representa el Sao Paulo, porque todo el mundo, ayer todo el mundo estaba hablando del tema de, bueno, Nacional dejó escapar la posibilidad de ser primero en su grupo de Copa Libertadores y le tocó un tricampeón de Copa Libertadores, así que
va a ser difícil, pero escuchemos entonces qué dice Víctor Aristizábal sobre este rival, sobre el presente, y también habla de un poco de lo que las posibilidades de Nacional de avanzar. Hola Wilson, Sao Paulo ahora es un equipo competitivo, ¿no? Los equipos de Brasil han cambiado el concepto de solo jugar bonito, ¿no? De competir, y además la Libertadores, que se volvió tan importante para ellos. Entonces es un equipo que te compite sin las grandes estrellas que tenía antes, pero que es brasilero y que tiene tradición. Entonces eso lo hace un rival muy fuerte, pero Nacional también tiene condiciones para poder superarlo y pasar a la siguiente ronda. Va a ser un gran partido para ver. Dos equipos diferentes, pero cada uno con buenas sensaciones técnicas y competitivas. Nacional debe mejorar a nivel de visitante, ¿no? Que ha fallado esta Libertadores, que ha perdido sus 3 partidos. Debe estar más concentrado para traer un buen resultado, porque de local siempre ha sido fuerte. Pero Sao Paulo es un equipo que es competitivo y que seguramente merece el respeto por su tradición. Bueno, ahí teníamos a Víctor Hugo Aristizábal hablando del Sao Paulo. Hemos hecho el comparativo de los equipos, cómo han llegado o cómo vienen en sus ligas cuando van a enfrentar a Atlético Nacional. El Sao Paulo en este momento ocupa el puesto 13 del Brasileirao, tiene 12 puntos, ha perdido 3 partidos, ha ganado 2 y ha empatado 6 en lo que va, o sea que no tiene un muy buen presente. Muy criticado Luis Ubeldía ya. Muy criticado Luis Ubeldía, que recordemos sacó a James Rodríguez cuando estaba en el Sao Paulo hace un año justamente. Pero los hinchas de Atlético Nacional tienen un recuerdo bonito de los enfrentamientos contra Sao Paulo en Copa Libertadores. Recordemos que se vieron las caras en la semifinal de la Libertadores que ganó en 2016 y además Nacional ganó el partido que jugó allá en Brasil. También ganó aquí en el Atanasio Girardot. John, yo no sé si de pronto vos tenés un poquito más de memoria a largo plazo con respecto a los enfrentamientos de Sao Paulo y Atlético Nacional por copas internacionales, que nos recordás un poquito algo de eso. Bueno, esos enfrentamientos empezaron en 1993 por la Supercopa, que era una copa que jugaban los campeones de la Copa Libertadores, ya está extinta. Ese año, cuando Nacional enfrenta al Sao Paulo, el Sao Paulo era el mejor equipo del mundo, ese Sao Paulo de Tele Santana. Por decirle, vea la nómina titular que tenía ese Sao Paulo, el arquero era Ceci, lateral era Cafú, Valver, Ronaldao y Diño. Paliña, Doriva, Leonardo, que es también un referente del fútbol brasileño, incluso jugó en el Milán y todo, André Luis, Valder, Müller, básicamente esa era la nómina titular, y ahí se destacaba Paliña, Müller y Leonardo, como les decía. Yo solo conocía a Cafú. Y Atlético Nacional tenía un equipo muy importante también, Brandon, porque en ese Atlético Nacional, el que tapó en ese partido de vuelta, porque Nacional pierde allá, pero gana en Medellín 2-1, y se van a penaltis, y precisamente Víctor Aristizábal es el que estrella uno de los penaltis en el palo, y termina ganando Sao Paulo esa serie. Era Chepe Castañeda, el arquero, los centrales eran Andrés Escobar y Víctor Marulanda, los laterales eran Diego Osorio y el Chonto Herrera. En el medio campo estaban Mauricio Serna, Germán Carepa Gaviria, que en paz descanse, Alexis García, Gabriel Jaime Gómez, Víctor Aristizábal y John Jairo Treyes. También era un equipazo de Atlético Nacional y termina yendo a esa serie a penaltis. Ese fue el que abrió los enfrentamientos entre ambos. Y como usted bien decía, en 2016, pues es el mejor partido a nivel deportivo que ha tenido Atlético Nacional ante el Sao Paulo, dominándolo allá, también dominándolo acá y llegando a la final. Entonces yo creo que esos enfrentamientos siempre tienen historia, y para eso tenemos a Juan José Peláez, que fue asistente técnico de Bolillo, después le recibió el cargo como técnico y tuvo también varios duelos frente al Sao Paulo, y nos cuenta cómo fue que se dio la llegada de Aristizábal también al Sao Paulo. ¿Qué tal, John? ¿Cómo le va? Sí, yo era asistente de Bolillo desde el año 91. 92, 93, 94 cogí el equipo y me tocó enfrentar a Sao Paulo varias veces. Con Bolillo y ya solo. En la Supercopa que llamaba eso, creo que eran los campeones de Copa Libertadores. Ahí fue, en un partido de esos, fue donde yo conocí a Tele Santana. Creo que fue un partido que perdimos aquí como 2-1 o algo así.
Y allá empatamos 1-1. Un penal que le hicieron a Daladier Ceballos. Ya fue donde Tele Santana, el viejo Tele, me preguntó por Ariste, que lo quería llevar para allá. Además, John Eric, acabamos de escuchar a Juan José Peláez. Recordemos que Nacional también ya sabe qué es eliminar recientemente a Sao Paulo 2014. La vez que Nacional clasifica a la final de Copa Sudamericana contra River, le gana a Sao Paulo, que gana acá de local, va y juega en Brasil y se van también a penales. Y usted estaba hablando del equipazo que tenía Sao Paulo en el 93. Le digo alguno de los nombres que tenía ese Sao Paulo de 2014. Tenía a un tal Kaká, Alan Kardec, tenía a Michel Bastos, a Paulo Enrique Ganso, a Luis Fabiano, jugadorazos, y Nacional fue capaz. En ese Nacional estaba Edwin Cardona, que esta vez va a repetir probablemente duelo contra Sao Paulo, y Nacional fue capaz de ir allá y eliminar al equipo de Rogério Ceni, que esa vez acá en el Atanasio sacó de todo. Yo recuerdo que sacó de todo. Nacional mereció haber ganado por más goles. Nacional fue a Brasil, sufrió un poco más el partido, y Franco Armani se impuso en la tanda de penaltis para que Nacional clasificara a esa final, que perdió después con River. El otro dato de Copa Libertadores, lo que preguntaba Brandon, se han enfrentado 4 veces. Los dos datos que usted que ya analizaba y eran los 2 triunfos de Nacional en semifinales de 2016, y en 2008 se enfrentaron en fase de grupos. Empataron 1-1 acá en Medellín y Nacional perdió 1-0 en Morumbí. Esas son las 2 únicas veces que se han enfrentado por Copa Libertadores, Nacional y Sao Paulo. Aquí somos caballeros a veces, ¿no? Y parece que los últimos enfrentamientos Nacional-Sao Paulo han llevado al cuadro verde a jugar instancias definitivas en la Copa Libertadores y en la Copa Sudamericana. Ojalá sea un presagio de que esta vez también pueda ocurrir lo mismo. Para cerrar... Sí, el historial, muchacho, está parejo porque ha ganado 5, son 12 enfrentamientos que tienen por torneos internacionales. 5 ha ganado Sao Paulo, 4 ha ganado Nacional y el resto terminaron en empates. De esos 3 enfrentamientos terminaron en empates. Así que la serie a nivel histórico ha estado muy pareja también, Wilson. Así es, John Eri, y hay que decir que el ganador de esta serie se enfrentará a Botafogo, al ganador entre Botafogo y Liga de Quito. Me parece, bueno, Botafogo, por ser un equipo brasileño, siempre va a ser uno de los... Y es el vigente campeón de la Copa Libertadores. Exactamente. El lado del cuadro que le tocó a Nacional es bravísimo. Es más bravo que la otra, el otro camino, la otra ruta para... Porque en el lado de Nacional, si no me equivoco, está River. Sí, señor, está River, Universitario, Palmeiras, está ¿cuál? Libertad. Universitario, Botafogo, Sao Paulo. Botafogo y Libertad. Libertad de Paraguay, ¿cierto? Y el otro, le digo, las llaves: Fortaleza, Vélez Sarsfield, Peñarol, Racing, Cerro Porteño, Estudiantes de La Plata y Flamengo Internacional. Esa es la que hubiéramos querido que esa posición que tuviera Atlético Nacional, pero bueno, la suerte está echada. Y John Eric, pues algo más que decir de Atlético Nacional en lo que viene para esa confrontación con Millonarios y obviamente de Copa Libertadores. Pues Wilson, yo creo que para ser campeón hay que ganarles a todos, y en la Copa Libertadores hay un nivel muy parejo entre todos los que quedaron primeros y segundos. Entonces yo creo que más allá de que la gente pensaba que sería un camino fácil si de pronto llegaba de primero o más asequible, yo creo que estos partidos motivan mucho al jugador, motivan mucho a la hinchada, se hace una aura especial, importante, clásico suramericano. Esperemos que Nacional pueda sacar adelante esta llave. Y en la liga es eso, o sea, tiene unas bajas importantes. Yo creo que podríamos hablar de quiénes podrían reemplazar a estos jugadores. Yo creo que nadie queda duda que para reemplazar a Andrés Román tiene que ser Johan Castro. Es el único que ha estado ahí, que está como con un nivel parejo cuando ha podido reemplazarlo. Después tendrían que reemplazar a David Ospina, que tampoco hay problema, porque yo creo que Chipi ha respondido en las instancias definitivas, tanto cuando le ha tocado en la Liga tapar, y el que sí va a ser muy difícil de reemplazar es Inestrosa, pero ahí es donde se tiene que ver la mano del técnico Gandolfi para ver si cambia el esquema para solventar esta ausencia de Inestrosa, o aparece y le da la oportunidad a un jugador
como le digo yo, que no sea otra vez Dairon Asprilla siempre, hay que ver otras alternativas que pueda tener para reemplazar a Marino y Inestrosa y pueda sacarle un resultado positivo a Millonarios. Y John Eric, también te hace falta ahí que Billy Arce tampoco va a estar en este partido contra Millonarios, que también venía siendo pieza clave. Ahí se aumentan los vacíos y las alternativas que debe trabajar el técnico Gandolfi. Pero claro que por el lado de Billy Arce ya estaría Edwin Cardona disponible y ya cumplió la sanción, ya se recuperó. A lo que me refiero es que Billy Arce podría haber jugado por el extremo de Marino y juntarse con Edwin. Pero ahí está Faber. Pero Faber Gil no viene jugando con Nacional hace rato, lo tiene prácticamente borrado Gandolfi. Se dice que no ha rendido, que no ha dado la talla para estar en Nacional. Exactamente, no ha dado el rendimiento para estar en Nacional y no creo que lleva sin jugar todo el semestre y lo pongan a jugar en este partido tan trascendental contra Millonarios. Oiga, hablando de dar la talla, ustedes me pusieron a pensar una cosa. Se dice que Cristiano Ronaldo ha conversado con el presidente del Botafogo. ¿Usted se imagina eventualmente Cristiano Ronaldo llegara a fichar por el Botafogo para el Mundial de Clubes y termine jugando contra Atlético Nacional en el Atanasio Girardot? Sería una cosa loquísima, una posibilidad que en medio del billete que tienen los equipos brasileños podría darse. Y el Atanasio lo han pisado grandes figuras. Kaká, Ronaldinho, lo han pisado grandes figuras, han pisado el Atanasio Girardot. Pero la gran figura que ha pisado, la figura más grande que ha pisado últimamente el Atanasio Girardot se llama Francisco Fidrisewski. Hablemos también un poco del Deportivo Independiente Medellín y este gol del polaco. Bueno, Brandon, y ahora que usted habla del Deportivo Independiente Medellín, tenemos un invitado muy especial. Después del empate, la gente quedó de pelo parado y triste por lo del error de Aguerre y triste pues sea el resultado que Medellín merecía más. Tenemos a Choto Cortés, un insignia del Deportivo Independiente Medellín, para que nos hable del equipo y cómo lo vio. Hola Wilson, hola a todos los oyentes. No, creo que Medellín tuvo pasajes muy buenos, como siempre, intimidando el arco contrario, llegando, pero no teniendo esa efectividad que se necesita en estas instancias. Se sufrió mucho para conseguir un gol, lo consigue un muchacho que no le han dado bien por cómo vino, que goleador, y hace ese golazo. Y después pasa lo que pasa con Aguerre. La gente siempre se queda con lo último y bueno, quedó el señalado, él reconoce el error, se vio que fue el error, pero miremos hacia atrás. Todas las que él ha atajado, no solo con América, sino los otros partidos. Es un humano, con esa va a aprender más, que ahí en esa parte del campo no se puede ser tan confiado, tan sobrador. Ahí tiene que jugar el más sencillo, o jugar a un toque o botarla lejos. Eso es un error, un error más para él, para que siga aprendiendo que esa zona es de peligro. Pero yo veo a Medellín igual, con su misma propuesta de juego, atacando, siendo intenso. De pronto por ahí a veces comete sus falencias en la parte de atrás, porque Medellín a veces se va por ahí casi 8 o hasta menos atacar y dejan la parte de atrás muy descubierta, y por ahí les hacen esas transiciones que ahí es donde apareció Aguerre. Entonces no, yo veo bien, hay que seguir con ese positivismo que queremos llegar a la final, porque tenemos con qué llegar, tenemos con qué pelearle de tú a cualquier equipo, que ya los enfrentamos en los cuadrangulares, en todos contra todos. Entonces no, yo veo bien a Medellín. Hay que decirle a los hinchas que ya esto es fútbol, sí, da mucha rabia, cómo no, pero van a ver que el día de Tolima, ni Ibagué, Dios quiera se saquen esa espinita y se consiga la victoria ya. Choto, un saludo muy especial, te saluda Juan Pablo Estrada de la redacción del Colombiano.
precisamente usted hablaba de Aguerre y son como dos caras de la moneda, porque lo que mucho se le valoraba cuando llegó es que es un jugador distinto, canchero, que le gusta ir adelante, que tiene personalidad, y ante el error que sufrió lastimosamente en el último partido, mucho hincha salió a decir que debería de cambiar su forma de ser y preocuparse por jugar más. ¿Usted qué piensa sobre lo que piensa la hinchada de Medellín y como dentro del camerino cómo se toman estas situaciones? Porque pues tal vez ante un error, uno como capitán, en el caso que usted pudo ser de Medellín, cómo se aborda cuando suceden este tipo de situaciones, porque son errores, como usted dice, humanos, que uno espera que no le sucedan a un jugador de la categoría de Aguerre, que ha sido también mejor arquero de la Copa Libertadores el año pasado. No, los hinchas siempre tienen sus formas y sus momentos para hablar, porque para eso asisten a un partido, para elogiar, en este caso para recriminar a Aguerre por lo que cometió. Le pueden decir que cambie su forma de ser o de jugar, pero yo creo que Aguerre es innato, así como era yo en la cancha, que es un jugador para los rivales, fastidioso, le tienen rabia, pero para el equipo es un jugador muy importante, y como capitán en esos momentos, ¿qué haría yo? Acobijarlo y decirle que siga igual, que son momentos de la cancha que suceden, y como nos ha salvado en varios partidos. Tuvo error como lo tuvo en Barranquilla, pero eso es pasado ya. Ahora ya sigue Ibagué, Tolima, y yo sé que él tiene esa espinita, y yo sé que va a ser más cuidadoso porque él sabe jugar con los pies. Entonces por eso a veces se emociona o se confía tanto porque sabe y tiene buen lanzamiento. Entonces eso lo lleva a cometer esos errores, y más cuando una cancha está húmeda, el balón está liso, el arquero tiene 6 taches que son de esos de aluminio largos, que para controlar con la planta del pie son muy difíciles. A él le iba a controlar, le iba a pisar para dársela a Londoño, y se le resbala la pelota. Uh-huh. Se le resbala la pelota y se le va larga, y ahí es cuando la pierde. Choto, un saludo. Brandon Martínez de la redacción del Colombiano también. Usted nos habla entonces del respaldo que también mostró el cuerpo técnico del Medellín en la rueda de prensa después del partido, y es algo importante. Choto, usted que también estuvo ahí en la cancha y sabe lo importante que es marcar un gol o un triunfo, ¿cómo puede impactar o llenar de confianza a el polaco el hecho de haber marcado este gol, de que se le haya abierto el arco después de 21 jornadas, pero sobre todo que se le abrió ahora, iniciando los cuadrangulares, que al fin de cuentas es lo que vale en nuestra liga colombiana? Mira, una cosa muy, muy, muy bonita para los hinchas y para todos nosotros, y ya pasó. Obviamente todos los jugadores no son iguales, todas las mentes no son iguales, de soportar todo eso, lo que vivió Londoño. Y mira lo del polaco y lo de Vinicius, que vienen siendo muy resistidos por la hinchada, y mira que los dos participaron en un golazo. Vinicius con ese 3 dedos, ese centro, y ese golazo del polaco. Vinicius se viene cogiendo confianza desde ese gol en el Clásico, y viene haciendo sus raticos bien. A mí me parece ese jugador muy interesante si sigue así en alza, y qué bueno que va a alzar en estos cuadrangulares. Y el polaco ya se va a quitar esa maleta que tenía atrás, ese peso tan grande. Se puede imaginar ese pobre muchacho, yo creo que no duerme bien, ya los hinchas señalándolo, y con esa presión un golazo. Y a mí ese man me gusta porque sabe ubicarse, sabe buscar el espacio libre, pero no se le había dado. Mira, eso es un golazo, es de goleador en el momento exacto, pero ese centro también. ¿Y por qué elogio más el centro yo que el gol? Porque a mí me tocaba eso, usted llegar hasta esa zona, como el Choto. Desde por allá atrás, juega en la mitad. A él es ahí, pero yo arrancaba desde atrás a tirar un centro al otro lado, y cuando la metían yo dije, ya cumplí, porque eso es lo que uno trabaja como lateral, como extremo,
gane la línea y tire pase de gol, un centro, un centro de gol, porque centros tiran como un hijo de madre, pero el centro es pase de gol, y eso fue un gol, un centro muy lindo, que esos dos jugadores yo sé que le van a dar la mano al profe Restrepo, y no, Medellín va a pelear, y ojalá, Dios quiera hacer de todo, y ojalá sea otra final paisa, porque le digo que sería una locura. Y nomás digo esto, o nos empatan la serie o nos vamos 2-0 y ahí sí se tienen que enterrar todos. Choto, con esto el polaco entonces titular en la delantera o que siga siendo suplente e ingresando en los segundos tiempos. Pues yo creo que viene, una lesión, no. Yo creo que ya el cuerpo técnico sabrá cómo está él en su punto de física y de la lesión, si ya la tiene toda curadita. Ya ellos tomarán la decisión. Pero Jungmann así, porque él ha tenido movimientos muy buenos, ha hecho 2 veces en la mitad de los centrales, la ha bajado de pecho. Eso yo hace rato no lo veía acá en Colombia, un 9 bajarla de pecho y tratar de rematar, que cuando va a rematar se la han punteado, ha sido de mala, pero ese mantiene gestos muy, muy valiosos, que si está así sean un 80%, yo creería que debe de acompañar a Brian León para que le quite un poco esa ansiedad que tiene Brian en estos momentos que no la ha metido. Así es, Choto, yo venía con un concepto antes de escuchar al Choto y yo decía, hombre, a Guerra le deberían castigarlo un partidito, enviarlo a la banca, pero escuchando al Choto y quiero que finalmente le dé un mensaje a los hinchas. No, arroparlo y saber, los conocedores de fútbol, no de momentos, hinchas conocedores de fútbol, no de momentos, que es un arquerazo, que Medellín no tiene que comprar. Es un arquerazo, pero él va a aprender. Él ha cometido muchos errores y esa posición no se puede joder porque ¿quién lo va a respaldar? Nadie. Pues a veces un central o un lateral se equivoca, pero ¿quién tiene el respaldo? El arquero, él no. El arquero se equivoca y ¿quién lo va a respaldar? Sáquela de adentro. No, respaldo total para ese muchacho. Es un arquerazo y espero que tenga lo que ha mostrado, ese carácter de no bajar los brazos ni bajar la cabeza y que siga igual, que sea innato porque la esencia no se pierde. Choto, además es muy claro lo que usted dice, pues sí es momento de que Aguirre muestre también esos pantalones que debe tener cuando se equivoca y afrontar la situación y seguir con el nivel alto, porque la última jugada que tuvo América también la salvó. Entonces, pero mi pregunta iba más orientada sobre eso. ¿Usted cuál cree que es el rival a vencer en este cuadrangular de Medellín? ¿América, Tolima o cómo ve como el rival más fuerte después de la primera fecha de estos cuadrangulares? No, es que finales son finales y ojalá acá colocaran mata-mata, así sería más lindo, así sería más reconocido todo, porque a veces estos cuadrangulares son un engaño. Termina la tercera fecha y está un puntaje, y a la segunda vuelta el que iba de último o de tercero se gana eso. Y estos rivales todos son de respeto, todos son merecidamente para ganarles, porque Tolima, Junior y América siempre han sido de finales. Entonces Medellín tiene un bonito cuadrangular para ganar, como lo ha hecho en muchas ocasiones. Entonces no, todos yo creo que son rivales a vencer, porque como digo, en estos cuadrangulares hasta la cuarta fecha no se sabe bien quién va a ser el ganador. Choto, muchísimas gracias por esos conceptos, por el tiempo, por ver al Deportivo Independiente Medellín, por analizarlo, y además se nota que vos lo sentís aún al equipo. ¿Pinta de finalista, sí o sí? No, sí, lo ha demostrado todo el torneo, que hubo fechas que flaqueó y de estar de primero entramos de octavo, pero eso no importa, ya esto arrancaron de cero y mira que los empataron todos. Entonces
ahí está. Esta segunda fecha es mano a mano y creo que si Medellín saca los 3 puntos en Ibagué, se va como uno de los aspirantes a llegar a la final, que eso espero yo, pues, y todos los hinchas, que lleguemos a la final porque tenemos con que jugamos bien, no le paramos al que sea de local, de visitante, mano a mano, y ya el grupo ya le entendió al profe Restrepo a qué juegan cuando él dé una indicación, porque cambian de un momento a otro lo que el profe quiera y los jugadores la entienden de una. Entonces por eso ha hecho todo lo que ha hecho el profe Restrepo y los muchachos. Lo único que falta es que donde nos cambie un poquitico la suerte, porque la gente dice que en el fútbol no hay suerte, y para mí sí. Eso a veces es suerte que entren los balones, que se le cambie, que le ventee un poquito a Medellín a favor. Medellín llega mucho, usted puede creer, donde Medellín tuviera esa efectividad como la tenía partidos atrás Nacional, que Nacional llegaba 2 veces y hacía 4 goles. Medellín le gana el que sea, hombre, y le gana sobrado, sino que hay que afinar, de pronto tener un poquitico más reguladas las emociones a la hora de llegar ahí al último momento para definir, que a veces se les ve como las ansias y ese desespero a los muchachos por anotar, y por eso es que llevan a errar tanta opción clara que ha tenido Medellín. Bueno, ahí tuvimos a Choto Cortés, figura del Deportivo Independiente Medellín, finalista, campeón con el equipo en su época como jugador. Choto, muchas gracias de nuevo por este tiempo con nosotros en Línea de Gol. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, y Wilson y todos los muchachos saben que siempre a sus órdenes desde que se pueda. Un feliz día, Dios los bendiga. Ahí estaba entonces el Choto Cortés, muy claro, nos dejan enseñanzas muy valiosas, porque realmente uno, el hincha como tal se incomoda y queda triste por situaciones como estas, pero escuchándolo a él, que estuvo en la cancha y que esas vivencias que ha tenido las transmita y se las haga llegar al hincha, eso ayuda mucho a bajar un poco la temperatura. Me quedo mucho con lo que dijo de que Aguirre es como era él en el campo. Fastidioso con el rival, auténtico y bueno para el equipo. Y ese, como usted dice, Wilson, ese mensaje que le deja la hincha de Medellín también es valioso, porque siempre se pide que haya un jugador que sea así, que se salga del molde un poquito y que incomode al rival con sus gestos, con sus cosas. Yo nunca he criticado a Guerra por eso, y espero pues que mantenga ese nivel, porque eso también le hace bien al fútbol colombiano. Eso yo siento que hay veces nos hace falta mucho en el exterior. Cuando vamos y jugamos contra un argentino, nos saca muy fácil del partido, y nos ha pasado demasiado. No solo a nivel de clubes, mire simplemente al nivel de las selecciones en la última Copa América. Nos pasó mucho, y un jugador así yo siento que le hace bien. Manejando las proporciones, le hace mucho bien al fútbol colombiano. El Medellín siempre últimamente tuvo una falencia de líderes, ¿no? Como que uno no veía quién pudiera tomar la batuta en un momento de crisis, y ahora me parece que tiene exceso de líderes. Mire que si no está Leiser Chaverra como capitán, está Homer Martín, está Jaime Alvarado, está Washington Aguirre, que no tiene la cinta de capitán, pero sabemos todos que es uno de los líderes dentro del equipo. Ojalá por el bien del Deportivo Independiente Medellín también logre un poco regular su temperamento, que hay momentos en los que pica mucho al rival, que es bueno, pero al mismo tiempo creo que puede jugarle en contra, y pueda aportarle a este Medellín, que va a jugar de visitante contra el Deportes Tolima el miércoles, y ahí tendrá que saldar una deuda pendiente. El Medellín no le gana al Tolima hace 5 años en Ibagué, la última vez fue en 2019, particularmente con un gol de un argentino, lo hizo Germán Ezequiel Cano esa vez con un pase de Andrés Ricaurte. Ahora tenemos a Francisco Fidrisewski, que se le abrió el arco, y además el Medellín pues no tiene el mejor rendimiento de visitante. No es malo, pero pudo haber sido mejor en lo que va de esta liga. 43,3%, ganó 3 partidos de los 10 que ha jugado por fuera, empató 4 y tuvo 3 derrotas. La cosa es que las 3 derrotas fueron en la etapa final del torneo, cuando salió del Atanasio Girardot. Bueno, Brandon, y antes de cerrar este capítulo de Línea de Gol, pues tenemos también esta semana eliminatoria, un partido crucial de la Selección Colombia frente a Perú. Este partido será en Barranquilla. Otra vez regresamos al horario de 3:30 de la tarde.
es un horario que la selección y la federación tienen que defender, o sea, no dejarse manipular por la Conmebol con esos cambios que no en nada le han favorecido. En partidos pasados se pusieron a cambiar a jugar a las 6 de la tarde, le facilitaban las condiciones a los rivales. Usted sabe que los bolivianos no van a decir que no van a jugar en altura. Entonces hay que aprovechar esto y tener pues como esta ventaja frente a los rivales. Yo discrepo en esa ventaja. Yo siento que ese horario ni siquiera favorece a la selección. Si usted lo compara con Bolivia, ¿cuántos jugadores juegan a la altura de Bolivia? Pero si usted lo mira con la mayoría de los jugadores colombianos, no todos llegan acá y juegan en esa altura. Me queda mucho que hace poco tuvimos la oportunidad de hablar con la Turbina Treyes y él nos decía que jugar en Barranquilla es un infierno, que eso no le favorece a la selección. Él hablaba de eso en la entrevista que publicó El Colombiano el domingo, muy especial también en la que usted estuvo. Sí, él hablaba de eso y decía que jugar en Barranquilla es un infierno para cualquier futbolista. Él comentaba que Andrés Escobar en su momento le decía a él: hermano, yo vengo a Barranquilla y yo me enfermo, yo no soy capaz de jugar en Barranquilla. Y me quedaba mucho eso y lo traía hoy en día al futbolista colombiano, que la mayoría juega en Europa. Si él decía algo: si usted va a poner a jugar a la selección a las 3:30 en Barranquilla, entonces tenga la base de Junior de Barranquilla, ponga a jugar a Didier Moreno, ponga a jugar a Vaca, ponga a jugar a Teófilo. Y esta vez no va a tener a Luis Díaz, ¿no? Son jugadores que están acostumbrados a jugar en ese calor, pero que el resto de jugadores no se acostumbran a eso. Y yo sí discrepo en eso. Pero la selección Colombia le va bien jugando a las 3:30 de la tarde. Clasificación a los mundiales se ha conseguido 3:30 de la tarde. La última gran eliminatoria que hizo la selección Colombia fue la del Mundial del 2014. ¿A qué hora jugaron casi todos los partidos jugando de local en Barranquilla? A las 3:30 de la tarde. Claro, hace un calor tremendo y Barranquilla se llama Barranquilla porque es una barranca. El Estadio Metropolitano la cancha del Estadio Metropolitano queda por debajo del nivel del parqueadero, ¿no? Está debajo de la ciudad, si se quiere. Entonces ahí hace mucho calor. Pero es lo mismo que los bolivianos en Bolivia, es lo mismo que Brasil cambiando cada nada de sede cuando vayan a jugar allá, es lo mismo que los argentinos cuando juegan ahora que llega el invierno a las 7 de la noche allá en Buenos Aires. Es lo mismo que Venezuela jugando en Maturín, que si Barranquilla es un infierno, ahora imagínese usted jugar en Maturín, que es la ciudad más caliente de Venezuela, a las 4:30 de la tarde. Eso también es una cosa loca. Ojalá la selección Colombia logre sacar, más allá de la ventaja que puede darle el horario o no, logre demostrar nuevamente el fútbol que tuvo al inicio de la eliminatoria, que tuvo en la Copa América, para retornar al camino de la victoria y volverse a encaminar. La clasificación está, y Colombia no creo que se vaya a quedar por fuera, pero la cosa está complicada también porque está cerquita a los que están luchando hoy el repechaje. Hay que ver con qué va a salir Lorenzo, qué va a cambiar en el equipo. Tiene ausencias como la de Luis Díaz, John Córdoba, llamó gente que tal vez no ha tenido tanto la oportunidad, a ver qué va a cambiar, porque pues la imagen que dejó en los últimos partidos fue bastante grave, por decirlo de alguna forma, y es el momento de recomponer el camino. Yo creo que el arquero va a ser Kevin Mier, estoy casi seguro. No, algo me dice a mí que es Ospina, no creo que siga. Él mantiene una base con la que ha venido. Me sorprendió mucho que no llamara a Montero. John Eric ya no nos acompaña, pero él decía pues que criticaba eso, que para qué llama a los jugadores y no los va a poner, que tiene que poner a Marino. Yo digo que usted siempre tiene que llamar a los mejores, y si entre los mejores para Lorenzo está Marino, está Román, está Juan Fernando Quintero, que va a salir desconvocado por la lesión que tiene, pues si esos son los mejores, tienen que estar en la selección. No hay nada más que hacer, para eso está la selección, para tener a los 24 o 25 mejores jugadores del país allá, porque si no puedes poner a todos, no que jueguen los mismos 11 de siempre. Pero vos no puedes poner a todos, si tiene que tener recambio. Si tiene a Daniel Muñoz, que es el mejor lateral derecho, uno de los mejores laterales derechos del mundo, ¿cómo le vas a exigir que ponga a Andrés Román? No, pero suplente. A lo que voy es, claro, necesita un buen suplente, pero el profe Lorenzo tiene que hacer cambios, porque en la última doble jornada de eliminatorias tenía todo para hacer cambios y meter a jugadores desequilibrantes, caso Marín Inestrosa, que se le criticó mucho, y no lo hizo. Pero bueno, Juan Pablo, veremos qué ocurre entonces este viernes con esta jornada de eliminatorias, que recordemos empieza desde el jueves de esta semana, y es la fecha 15 ya de estas eliminatorias al Mundial. Colombia espera ganarle a Perú y luego tendrá una prueba muy difícil en Buenos Aires contra Argentina, que vuelve Lionel Messi después de más de un año sin estar convocado a la selección albiceleste. Tiene ahí una prueba de fuego el seleccionado colombiano Brandon y compañeros. Yo creo que ya se nos agotó el tiempo.
Los esperamos en un nuevo capítulo de Línea de Gol la próxima semana. Chao, chao. Línea de Gol, el podcast deportivo del colombiano.